Bien, Entonces, el comportamiento del circuito va a estar dominado por la frecuencia natural del sistema en los primeros momentos que se conecte o antes que se conecte, digamos, la fuente, lo que nosotros llamamos los transientes, y en el estado estacionario, o sea, después que pasen los primeros instantes de la conexión, ya va a ser la frecuencia externa la que va a gobernar la dinámica, o sea, cómo va a cambiar, por ejemplo, la diferencia de potencial en el capacitor. Va a tener la frecuencia externa después que pase un tiempo. Entonces, lo primero que nosotros queremos determinar es la frecuencia natural de oscilación que tiene un circuito RLC. Entonces, para esto, lo primero que hacemos es, obviamente, Kirchhoff, la suma de los diferencia potencial en un lazo cerrado tiene que dar cero. La diferencia potencial al pasar una resistencia es corriente por resistencia. La diferencia potencial en los dos extremos de la inductancia es L por dI de t. Y la diferencia potencial en un capacitor depende de la carga, ¿cierto? Que tenga acumulada. Y además nosotros sabemos de que la carga que llega al capacitor efectivamente es por el cable que circula corriente. O sea, esa corriente que llega a la cara del capacitor no desaparece, sino que se transforma en un aumento de la carga del capacitor. O sea, de que la corriente que va al capacitor resulta en un incremento en la carga acumulada, ¿cierto? No puede ir la corriente, desaparecer o ir a parar a otro lado, ¿cierto? Se conserva la carga, por tanto, la corriente tiene que ser igual a el cambio en la carga, cuánta carga entra o sale al capacitor. Entonces nosotros, bueno, arreglamos un poco el término, la L del inductor lo pasamos dividiendo para que quede de esta manera, ¿ya? Eh, y acá nosotros entonces tenemos ya la ecuación que rige, digamos, la dinámica de lo que es el sistema RLC, ¿ya? Si nosotros conocemos la carga, por ejemplo, del capacitor, podemos conocer el estado total del circuito en el sentido que conocemos la carga, conocemos la diferencia de potencial en el capacitor. Si conocemos la carga y la derivamos, podemos obtener la diferencia de potencial en la resistencia, que es la corriente, o sea, la derivada de la carga. Si vuelvo a derivar, puedo conocer también la diferencia de potencial en la inductancia. Entonces, si yo conozco la carga, si conozco esta función Q, que depende del tiempo, y la derivo, ¿cierto? Obtengo la corriente, etcétera. Si yo conozco esa función Q, conozco el estado del sistema eh, en cualquier instante de tiempo, ¿ya? Pero esto es una ecuación diferencial y nosotros habíamos visto en clase que la ecuación diferencial se podría transformar en una ecuación algebraica de segundo orden, o sea, una ecuación cuadrática, ¿cierto? Em, Nosotros tenemos que cambiar la segunda derivada por la incógnita. En este caso, la incógnita es, ¿cierto? Nosotros digamos, transformar la ecuación diferencial en una ecuación algebraica, lo que nosotros hacíamos es suponer que la solución al sistema tenía esta forma: la exponencial elevado a una constante que nosotros llamamos el eh, valor propio o autovalor, que tiene que ver solamente con el valor que tengan las, eh, los parámetros de la ecuación, las constantes de la cuadrática, y eso multiplicado por la variable, que en este caso es el tiempo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamamos un Ansatz, que en alemán significa una buena suposición o una suposición razonable. ¿Por qué? Porque la exponencial, en la mayoría de los casos, sí va a ser, la solución se puede escribir como exponencial, por algo que vamos a ver, o sea, que ya vimos, ya que tiene que ver con los números complejos, pero que lo voy a retomar en un momento para que también quede más claro. Entonces, si nosotros hacemos eso y reemplazamos, lo que nosotros en verdad tenemos que hacer es cambiar la derivada por ese valor propio. Entonces, me queda acá derivada, la segunda derivada es el valor propio al cuadrado, después me queda R sobre L, la primera derivada es el valor propio solito, y después 1 sobre LC. Y eso tiene que ser
cero, ¿cierto? Entonces esta es una ecuación cuadrática, se soluciona súper rápidamente con la fórmula, eh, que nos queda menos b partido en 2, ¿cierto? Menos b partido en 2 más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que es r sobre l al cuadrado, menos 4ac, ¿cierto? Sobre 2a, a es 1, ¿cierto? No, solo sobre 2, y el 2 lo puedo meter dentro de la raíz común 4, ¿ya? Bueno, esas son las soluciones. La hago rapidito, ¿por qué? Porque quiero explicar un poquitito, retroceder un paso antes, ¿ya? Entonces, los valores, si yo le doy esto con números, usted sería capaz rápidamente de darme los autovalores. Si yo le digo, esta es la ecuación, por ejemplo, si yo le digo segunda derivada más 3, si le doy números concretos, yo sé que ustedes pueden transformar esto en una ecuación cuadrática, y en la ecuación cuadrática rápidamente con la fórmula darme las soluciones, de que serían los autovalores. Quiero hablar un poco del significado antes de seguir avanzando en eso. Ya, entonces ahí rápidamente con la ecuación de la cuadrática encontramos los autovalores, que son, o autofrecuencias, ya que nosotros estamos hablando de un fenómeno que ocurre en el tiempo. Esos valores característicos que nosotros encontramos al resolver la ecuación cuadrática, vamos a hablar de autofrecuencias. O sea, ya dando a entender que estas son las frecuencias naturales del sistema. ¿Ya? Eh, por ejemplo, si quiero hablar un poco del significado de esta ecuación. Este es el término disipativo. Este es el término disipativo, ¿por qué? Porque es proporcional a la resistencia. De hecho, es la diferencia potencial en la resistencia. Dividido en L, que simplemente lo hacemos para que no nos quede acá y sea más fácil la ecuación. Pero este es el término disipativo porque si la resistencia es cero, este término es cero. Y si este término es cero, ¿qué tenemos acá? Tenemos la segunda derivada más 1 sobre LC igual a cero. Y de ahí vemos que eso es la frecuencia al cuadrado, que nosotros tenemos que la ecuación del más del movimiento armónico simple es esta, ¿cierto? Una función tal que yo al derivarla dos veces, esa función yo la derivo dos veces, y que me resulta menos la función por un número, ¿cierto? En este caso, la frecuencia al cuadrado. Una función que yo la derivo dos veces y el resultado es la misma función multiplicada por un número negativo. Entonces, ¿cuál es esa función? Esa es la ecuación. ¿Qué función al derivarla dos veces me devuelve la misma función multiplicada por un número negativo? Y eso puede ser el seno o el coseno. El seno lo derivo, me da coseno, lo derivo me da menos seno, el coseno lo derivo me da menos seno, lo derivo me da menos coseno. Entonces, ambas funciones cumplen con esa condición, ¿ya? Entonces, 1 sobre LC, como vemos acá, es la frecuencia, eh, 1 sobre, todo eso, 1 sobre LC es la frecuencia natural al cuadrado, si no hubiera resistencia. Si no hubiera resistencia, pero si tenemos resistencia, ¿cierto? Y la resistencia lo que hace no solo es eh, eh, aumen- provocar, digamos, una pérdida de energía, como podemos ver acá en el libro, en la página 1050 y 368 del PDF, cuando en la parte del RC, ya cierto que es lo que vamos a evaluar, vemos de que efectivamente la resistencia no solamente provoca, claro, la pérdida de energía y de amplitud de la respuesta, sino que además un ensanchamiento del periodo. O sea, aumenta el periodo, se hace más lento la oscilación, y eso significa una disminución de la frecuencia. Esta frecuencia nosotros la llamamos frecuencia D, o frecuencia eh, en inglés, no me acuerdo si es con A, damped, de amortiguación. Damped, podemos decir así o así. ¿Ya? Pero frecuencia amortiguada, ¿ya? Frecuencia amortiguada, entonces, cuando nosotros incluimos una resistencia, la frecuencia amortiguada es una frecuencia que es menor que la frecuencia, es más chica que la frecuencia natural, o sea, oscila más lento cuando yo conecto la resistencia, porque tengo un elemento que está disipando energía
y eso provoca el ensanchamiento, digamos, del periodo, ¿ya? Entonces, en el libro está, para que lo vean también, acá sale, justamente hablan de los circuitos críticamente amortiguados, sobreamortiguados y subamortiguados, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es eso? ¿Cómo lo puedo ver yo con lo que les he explicado hasta el momento? Es muy sencillo, tiene que ver con la ecuación de la cuadrática. Cuando nosotros tenemos, vamos a dibujar acá la ecuación, ahí sí, la ecuación del LRC, LR, eh, C. Entonces lo que tenemos es que al transformarlo en la ecuación cuadrática asociada, ¿no es cierto? Nosotros para resolver la ecuación diferencial la transformamos en una ecuación de una cuadrática, solamente que en vez de X le pongo W, que significa frecuencia, pero la típica AX cuadrada más BX más C, la ecuación de la cuadrática. Eh, ¿A qué se refiere con circuito amortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado? Se refiere al valor del determinante o del discriminante. ¿Se acuerdan que la solución acá, las soluciones siempre eran menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a? Bueno, el valor del determinante, si el determinante, o sea, lo que está dentro del determinante, que era b cuadrado menos 4ac, era menor a cero, igual a cero o mayor a cero, ¿cierto? A eso se refiere sobre si es subamortiguado, amortiguado o críticamente amortiguado. Críticamente amortiguado es cuando es igual a cero, obviamente. Entonces, pero poniéndole los valores de la ecuación del LRC, sería el determinante es b cuadrado menos 4c, o sea, r cuadrado menos 4ac, 4ac, b cuadrado menos 4ac partido en 2a, o sea, 2l. Y eso se podría escribir como r cuadrado partido en lc, 2lc, no, perdón, es b cuadrado menos 4ac simplemente, no es dividido en 2a. B cuadrado menos 4ac, así, ahí está. B cuadrado menos 4ac. Entonces acá tenemos, y esto tiene que ser igual a cero, ¿cierto? Ahí vemos, obviamente, si la resistencia es mayor que ese número, es porque está sobreamortiguado. Y si la resistencia es muy chiquitita, está subamortiguado y va a oscilar, ¿cierto? Em, entonces, en este caso tenemos la resistencia es igual a 2 partido por raíz de LC, ¿cierto? Ahí tenemos. Entonces, si la resistencia es mayor a eso, nosotros decimos que va a estar no, sobreamortiguado. Va a tener mucha resistencia, entonces va a disipar mucho, no va a oscilar. Y si la resistencia está por debajo de este valor, es porque entonces está subamortiguado y ahí va a oscilar. Em, ¿Qué sería lo que aparece acá? ¿Cierto? Entonces, para R, para R, bueno, ahí sí, que es lo que aparece acá en el libro, ¿cierto? Que es, en este caso, la resistencia menor que ese valor, 2 por raíz de LC, y acá es igual, y acá es mayor. Ya que sería el caso de, imagínense otro tipo de oscilador que es la masa con el resorte, que por ejemplo puede ser la suspensión de un auto. Ya ustedes
quizás como son constructores lo pueden ver, intentar ver desde el punto de vista, asociarlo al sistema de masa resorte. Si cae en un bache la rueda y hay mucha fuerza elástica, hay poca disipación, lo que va a hacer el resorte del amortiguador, ¿cierto? Es oscilar. Y eso es lo que nosotros no queremos, ¿cierto? No queremos saltar dentro del auto, queremos que en ese caso sea críticamente amortiguado, ¿ya? Porque en ese caso, o sea, queremos que el determinante de la ecuación asociada sea justamente cero, porque en ese caso vuelve a su posición original lo más rápido posible. Entonces, esto tiene que ver con eso, con qué tan rápido puede hacerlo. Y sobre amortiguada es con una disipación más grande, donde va a volver a su posición original, pero lento, como que se debe quedar pegado un poquito. Entonces, pero ¿qué tiene que ver este R con la L y con la C? R, eh, o sea, este valor crítico de la resistencia que termina la amortiguación crítica, podemos arreglarlo un poquitito, ¿ya? Pasar el 2 dividiendo. eh, Acá voy a multiplicar por L arriba y abajo. L sobre C, y arriba entonces me queda L cuadrado sobre LC. L cuadrado lo saco la raíz, me queda L. Y ahora el L lo puedo pasar dividiendo al otro lado y me queda 1. Entonces, ¿qué me queda? R sobre 2L menor que 1 por raíz de LC. Y como yo le había dicho ya, 1 sobre LC de la ecuación del circuito LRLC, 1 sobre LC, eso es la frecuencia, si no hubiera resistencia, sería la frecuencia sin resistencia al cuadrado. Entonces, si lo saco raya a esto, que lo mismo que eso es la frecuencia natural, ¿ya? Entonces, cuando R sobre 2L es menor que la frecuencia natural, ¿cierto? O es igual, estamos en eh, presencia de una amortiguación crítica, ¿ya? Y este parámetro acá, R sobre 2L, sale justamente del tiempo que se tomaría, el tiempo característico del circuito RL, ¿cierto? Es el tiempo característico cuando yo tengo, si yo no tuviera capacitor y solo tendría esta ecuación, vean, tendría que I es igual a L sobre R por dI de t, que función es proporcional a su derivada, la exponencial, como siempre, y eso me quedaría igual a eso, menos L sobre R por la variable que es el tiempo. O la L la puedo pasar abajo dividiendo y me queda R sobre L, ¿ya? ¿Y por qué la paso dividiendo? Porque fíjense que lo que está ahí no tiene que tener unidades porque es el argumento de la exponencial. Por lo tanto, si yo tengo esto por el tiempo, yo sé de que esto que está acá abajo tiene que tener unidades de tiempo automáticamente. Resistencia dividida en inductancia tiene que tener unidades de tiempo, segundo, porque si yo eso lo multiplico por el tiempo, eso me tiene que quedar sin unidades. ¿Ya? Entonces, R sobre L, nosotros a eso le vamos a llamar, le ponemos la letra griega tau, que es una T griega, y es el tiempo característico que se demora en descargar una bobina. Cuando yo corto la corriente de una bobina, la corriente no se va automáticamente a cero porque a la bobina no le gusta los cambios bruscos en la corriente. Entonces la corriente se demora un poco en ir a cero y ese tiempo característico que se muere en descargar una bobina, que es similar al tiempo que se muere en descargar un capacitor, es entonces L sobre R. Entonces acá tenemos más o menos el criterio. Entonces sería de que el tiempo que se demora en cargar la bobina sea igual o sea el doble que la frecuencia natural. Entonces, si lo dejamos en esos términos, me quedaría tau dividido en 2 y eso tiene que ser igual a la frecuencia, perdón, 1 sobre el 2 tau tiene que ser igual a la frecuencia natural del sistema. Esa es la condición física, digamos, ¿ya? La ecuación, o sea, la condición usted matemáticamente la encuentran haciendo el determinante igual a cero, listo. ¿Ya? Agarran esta ecuación, la pasan a una ecuación algebraica, a una ecuación cuadrática, le sacan el discriminante, eso da igual a cero, entonces es el valor para la resistencia, para que esté amortiguado crítico.
pero el valor conceptual es este, ¿ya? De que el tiempo que se demora en descargar sea similar al periodo de la oscilación, ¿ya? O sea, de que no se descargue totalmente, ¿cierto? Entonces, esa es la condición para que sea una amortiguación crítica. Entonces, tenemos dos, digamos, medidas de tiempo. Una es el periodo, que desde un punto hasta otro punto, cuánto dura, y la otra medida de tiempo es el decaimiento, ¿cierto? Que la amplitud, cuánto se demora en decaer desde un valor inicial hasta un valor, no sé, el 98%. Ese otro constante de tiempo, tau, y el otro es la frecuencia natural. Eso, y ya. Y por último, entonces, saquemos la frecuencia natural, porque no hemos sacado la frecuencia natural. Solamente le dije de que la frecuencia con resistencia iba a ser menor que la frecuencia. Le dije que la frecuencia con resistencia iba a ser menor que la frecuencia natural, pero no le dije cuánto. La podemos sacar entonces rápidamente de la ecuación, haciendo esto igual a cero. Y como teníamos antes, yo les dije entonces de que ese número, 1/2 tau, cuando eso iguala a la frecuencia natural, estamos amortiguados. Pero eso no siempre es igual, ¿cierto? Son dos valores distintos. 1 tau es el tiempo que se muere en decaer la amplitud de la oscilación, lo que nosotros llamamos el envolvente, y lo otro tiene que ver con la frecuencia de la oscilación. Son dos valores distintos. Pero entonces ahora a este valor nosotros le vamos a llamar simplemente 2 gamma. Se le llama. ¿Para qué? Para que la ecuación me quede más bonita. De aquí lo que era tau era L sobre R, así que esto es 2R sobre L. Entonces, esta ecuación la adorno un poco, paso a la L dividiendo. Acá me queda R sobre L. R sobre L es. Aquí me equivoqué. A todo esto le vamos a llamar gamma. A 2. A a 1/2 tau, a todo eso le vamos a llamar gamma, y tau, que era el tiempo característico, era L sobre R, entonces me queda el 2, lo paso dividiendo, y me queda que R sobre L la vamos a llamar 2 gamma. Entonces esta ecuación, y esto de acá obviamente que lo que es la frecuencia natural al cuadrado. Entonces, lo arreglo acá, R sobre L es 2 gamma, ese gamma es lo que se conoce como el factor de amortiguación, o el factor, claro, el factor de amortiguación, porque tiene que ver no tanto con la oscilación, sino con la amplitud. Y este factor de acá, entonces dijimos que era la frecuencia natural si no hubiera resistencia al cuadrado. ¿Ve? Entonces ahí queda como la ecuación de mirarla nomás, ya sabemos, ¿ya? Entonces, cuánto van a valer cada cosa. ¿Ya? Entonces, eso es lo máximo que podemos hacer, digamos, sin ocupar los números complejos, ¿ya? O sea, que yo les dé la ecuación, yo les diga, miren, tenemos la resistencia vale, no sé, pues 20, esto vale 5 y esto vale eh, 8. Entonces ahí ustedes asocian automáticamente, ya saben cuánto debería valer la frecuencia. Obviamente tienen que hacer su matemática, acá, pues dividir por 20, qué sé yo, para que quede acá un 1. Ya, pero entonces yo con los valores ya les doy números, ustedes ya deberían saber, ser capaces de darme la frecuencia em, sin resistencia, el factor de damping. Y más encima, lo que vamos a calcular ahora, que rápidamente, que es la solución a esta ecuación, que son 2, que son menos b eh, más menos raíz de b cuadrado, o sea, 2 gamma al cuadrado, menos 4ac partido en 2a. Este 2 lo vamos a separar, este 2a lo separamos en 2 porque se cancela con este de acá. Entonces, por eso es 2 veces el factor de damping, por eso va el 2 ahí, porque ahí se cancela con el 2a de la ecuación cuadrática y me queda solamente el factor gamma. ¿Ya? Por eso nosotros vamos a escribirlo de esta forma la ecuación. Todo tiene su significado. Por eso va el 2 ahí. Porque si se cancela con el 2 de abajo y esto de acá, el 2 puede entrar a la raíz, pero al cuadrado, ¿cierto? Entonces queda como 4.
y se cancela con este 4 de acá, con este 4 de acá, y nos queda entonces acá gamma al cuadrado menos eh, la frecuencia natural al cuadrado, ¿ya? Em, bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Ya tenemos las soluciones, se podría decir, ¿ya? Las soluciones a la ecuación. Tenemos dos. Y recuerden, donde ahora, digamos, ya tengo esta frecuencia, esto omega, ¿dónde van esos omega? ¿Dónde tengo que colocarlo? En la suposición que nosotros hicimos de que la función era una exponencial. ¿Se acuerdan de que yo dije de que esto se podía escribir de esta forma, como omega por t? Y eso es lo que nos permitía pasar de la ecuación diferencial a la ecuación algebraica. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces ahora reemplazamos el W ahí y el cualquiera, ya el con signo más o con signo menos. Vamos a elegir el que tiene signo más. Ya entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría la exponencial de menos factor gamma por t más raíz de w menos eso por t, ¿cierto? Y ahora voy a borrar acá, propiedad de la exponencial. Nosotros sabemos de que cuando nosotros tenemos la exponencial de 2 más 3, eso es la exponencial de 2 por la exponencial de 3. Entonces vamos a hacer lo mismo con lo que tenemos acá arriba. Aquí tenemos una suma, la vamos a dividir en dos exponenciales. La exponencial, la primera es gamma a la t, y la segunda entonces me queda la exponencial de raíz de ese numerito de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es el determinante, cierto? Ese es raíz de omega cuadrado menos eso. Yo sé de qué es el determinante de esta ecuación de acá abajo, lo acabamos de decir, en el sentido de que si son iguales, o sea, si esto es cero, cuando la gama es igual a la frecuencia natural. ¿Qué es lo que era la gama? 2 R sobre L. Y eso, lo otro era uno sobre raíz de LC. Entonces, ahí recuperamos lo mismo que habíamos estado hablando en delante, ¿ya? Pero con esta escritura, digamos, se ve un poco más simple también de ver, ¿ya? El factor gamma es el factor de amortiguación y W0 es la frecuencia natural del sistema eh, si no hubiera resistencia, ¿ya? Entonces, si hubiera resistencia, obviamente todo eso si resistencia es cero, obviamente el factor de amortiguación también se va a cero, obviamente. Y la respuesta sería simplemente una oscilación. ¿Vean? Me queda e a la menos a la cero, eso que es uno, y ahora me queda e a la raíz de gamma, que es cero, menos la frecuencia natural al cuadrado. Y entonces esto ya es uno, no tenemos por qué colocarlo, pero lo de la exponencial no se ve muy claro, porque es cero menos algo al cuadrado. O sea, menos algo al cuadrado siempre es negativo, porque algo al cuadrado siempre es positivo. Y la raíz de un número negativo es un número complejo. Entonces eso yo lo puedo escribir como raíz de menos uno por raíz de omega cero al cuadrado por t. Y finalmente que tengo raíz de menos uno, es un número bastante conocido, es i, la unidad imaginaria. Y esto que está acá es un número, simplemente se cancela el 2 con la raíz, en la frecuencia natural por el tiempo. Y esto representa una oscilación. Y para eso, entonces, para poder sacarle todo el jugo a esto, es que tenemos que hablar un poco de los números complejos, para poder ir avanzar un poco más allá. O sea, ya tenemos, lo primero es, sin resolver la ecuación, solamente le muestro la ecuación y usted a partir de los parámetros L, R y C, ya pueden tener la frecuencia natural y la frecuencia del dampen, de la frecuencia amortiguada, y aparte la constante de amortiguación, ¿ya? Pero para ir un poco más allá, ahora para resolver un poquito más las cosas, tenemos que hablar un poco de los números imaginarios, ¿ya? Porque como vemos acá, la ecuación de la cuadrática, es posible que nos den número imaginario. Antes, cuando estábamos en el colegio, qué sé yo, si nos dan número, si el determinante era negativo, no había soluciones. Pero ahora no es así. Ahora, si el determinante es negativo, las soluciones oscilan. Eso significa.
Está subamortiguado. Ya, entonces, en el caso que la resistencia sea cero, tenemos una oscilación. Tenemos entonces el determinante que a negativo, eso significa de que aparecen los números imaginarios, y ahora simplemente ya no le podemos hacer el quite, tenemos que enfrentar qué significa entonces los números imaginarios, ¿ya? Pero en el caso de que no sea cero, que vamos a tener que esto de acá es la frecuencia, ¿ya? ¿Cómo podemos verlo? Nosotros sabemos de que en el caso de que la amortiguación sea subcrítica, o sea, muy poca resistencia, va a oscilar el sistema, o sea, de que esto sí va a ser algo que va a tener esta forma. Entonces, si nosotros comparamos las dos exponenciales, vemos de que la frecuencia D, que es la frecuencia de amortiguación, de donde viene D de damped, que significa amortiguado en inglés, por eso se le pone así en el libro. La frecuencia amortiguada entonces va a ser, y lo comparamos con lo que está acá, es raíz de eso, ¿cierto? Entonces le vamos al cuadrado, me queda I al cuadrado, esto al cuadrado, ahora lo del otro lado al cuadrado se cancela con la raíz, y I al cuadrado, la unidad imaginaria al cuadrado es menos 1, por lo tanto me queda menos la frecuencia amortiguada al cuadrado, y si reordeno los signos menos, se cancela acá, acá y acá, me queda que la frecuencia amortiguada es la raíz de la frecuencia natural menos la amortiguación al cuadrado, ¿ya? Entonces, fíjense que, obviamente, qué bonito porque sí tenía que ser de esta forma, tiene que ser menos, porque tiene que ser menor que la frecuencia natural. Cuando yo agrego resistencia y agrego amortiguación, que es el factor gamma, la frecuencia va a disminuir porque el periodo se hace más largo, ¿ya? Porque el resorte con la masa se demora más en ir y volver, entonces la frecuencia aumenta. Entonces fíjense que en el caso que la amortiguación sea cero, recupero la fórmula actual, porque me queda frecuencia natural menos gamma, pero gamma es cero, dijimos. Entonces me queda raíz de eso que se cancela y me queda simplemente que la frecuencia amortiguada es igual a la frecuencia natural cuando la amortiguación es cero, obviamente, ¿ya? Entonces ahí tenemos ya todo lo que podemos hacer sin meternos en el tema de los números complejos, obtener la frecuencia natural, obtener los tiempos característicos, ya que pueden ser RC o L sobre R, y con eso vamos a tener la constante de damping, y la frecuencia del amortiguada, que es menor que la frecuencia natural del sistema, y todo eso simplemente mirando la ecuación, mirando los parámetros L, R y C que tiene la ecuación, sin resolver, sin nada.